Surge de que se entiende desde esta facultad que podemos tener una serie de compañeros y de compañeras que están teniendo problemas con el alcohol, con el juego, con la comida, con el cannabis, y sabemos que si no ayudamos a nuestros compañeros, pues aproximadamente un 20% abandona y más de un 50% termina más tarde sus estudios. Por lo tanto, el hecho de montar un campus para recuperación tiene como sentido que las personas que estén teniendo problemas piden ayuda, nosotros les ayudamos y ellos se ahorran el fracaso escolar, que en lugar de ser 6 años les cueste 8 y más complicaciones que pueden ocurrir, ¿no? Entonces, inicialmente se apuntaron 16 alumnos, pero hemos invitado que a cualquiera que quiere venir, tranquilamente puede venir, ¿no? Esos alumnos, cuando terminemos, no os vayáis del todo, porque primero os vamos a dar unos libros, os van a dar unos libros, y segundo porque tenemos que concretar la tarde en la que nos vamos a ver también con Elena, nuestra vicedecana, vicedecana, para ver cómo damos visibilidad a esos alumnos y para que cualquier compañero o compañera de cualquier curso pueda saber que en su clase o en su hospital hay 1, 2 o 3 personas a los que se puede dirigir inicialmente, ¿no? Hemos tenido ahí esas 16 personas tenían acceso a unos vídeos grabados por nosotros, que era una parte más teórica, y han estado viniendo, empezamos después de febrero, y han estado viniendo una serie de talleres que los hemos montado aquí. Hemos decidido que el último taller fuese, para que no pillara durante los exámenes, fuese ahora en septiembre, por tanto hoy terminaría la parte práctica, ¿no? Y hoy les tocaba, os hemos dejado como me llamamos en Valencia, la traca final, ¿no? Alcohólicos Anónimos, ¿no? Generalmente son los más escuchados y muchas veces, aunque son los más escuchados y casi siempre uno tiene la idea de que ha visto una película, pero son los grandes desconocidos, porque la mayor parte de profesionales de mi gremio en la salud mental pues desconocen el programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Entonces es muy importante, porque ellos son pues el movimiento de ayuda mutua más importante que hay en el mundo, ¿no? Entonces hoy tenían que estar, ¿no? José Antonio, Alberto, Carlos y Lucy, ¿no? Ahora les dejamos el turno de palabra. Es verdad que ellos tienen un programa que hay en muchas ocasiones los profesionales los confunden. Hay veces que os llegará a lo mejor la idea de que, uy, es que son una secta, uy, es que solamente hablan de religión. Bueno, ni son una secta y no hablan de religión. Es cierto que el programa de ellos está basado en una recuperación espiritual, ¿no? ¿Por qué, no? Cuando nacen Alcohólicos Anónimos en Estados Unidos, se constituyen en el año 35, en 1935, pero hay unos antecedentes, ¿no? Es decir, que no surgen de la nada. ¿Cuáles son los antecedentes? Pues que prácticamente desde el siglo XVIII, en algunos países anglosajones, en ellos, por ejemplo, Estados Unidos, cuando las personas tenían problemas de alcohol, en aquella época se llamaba alcoholismo, el concepto de adicción al alcohol todavía no estaba establecido. Las personas que tenían problemas de alcoholismo, hay veces que acababan mal, acababan en la calle, ¿no? Entonces, personas voluntarias los recogían y les ayudaban a que estuviesen en lugares como, por ejemplo, iglesias, ¿no? Entonces, el hecho de que empezaran a reunirse en el contexto de iglesias viene desde el siglo XVIII, ¿vale? Durante el siglo XIX esto se va extendiendo, empiezan a aparecer movimientos que a lo mejor los que veíais
que creo que son pocos, veíais películas en blanco y negro, películas de vaqueros, donde había movimientos de temperanza, donde había unas señoras y unas señoras enlutadas y iban con carteles de que había que prohibir el alcohol y había que sacar los bares del pueblo, ¿no? Pues aquellos eran movimientos de temperanza. En aquella época seguía habiendo voluntarios que se reunían en las iglesias y allí acogían a las personas con problemas de alcohol. Por lo tanto, el movimiento de Alcohólicos Anónimos surge de personas que durante tiempo acudían a una serie de reuniones donde les dejaban, y donde les dejaban solían ser las iglesias, ¿no? Quizá el grupo, a lo mejor a los que tengáis un poquito de curiosidad por la historia, los grupos que se reunían en las iglesias se llaman grupos Oxford de Estados Unidos, no de Inglaterra, ¿no? Y entonces varias de las personas, dos de las personas que se reunían en aquellos grupos Oxford fueron los fundadores de Alcohólicos Anónimos. Uno era médico, ¿no? Y a veces suelo decir, ¿no?, que el hecho de que el doctor Bob fuese médico sirvió para que el programa de Alcohólicos Anónimos reconociese que esto era una enfermedad, pero yo a veces creo que el hecho de que estamos hablando de primeros de siglo, ¿no? 1935 es cuando se fundan, ¿no? Yo creo que en aquella época ser médico dependiente del alcohol, con una clase médica que ignoraba, una clase médica que te estigmatizaba. Los médicos también somos muy nuestros, ¿no? Que como yo siendo médico he caído en esto, ¿no? Nos cuesta, si os cuesta pedir ayuda a vosotros, los médicos peores, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de que el doctor Bob fuese dependiente del alcohol seguramente sirvió para que hubiese un cierto rechazo por parte de él hacia sus compañeros, que casi con toda seguridad no se sintió ayudado ni por muy poca gente, ¿no? Entonces ellos, el doctor Bob y Bill, fundan Alcohólicos Anónimos. Es verdad que venían de donde venían, por lo tanto no podemos olvidar que hay un trasfondo, ¿no?, espiritual, las reuniones en las iglesias, bueno, y ellos le dan... Hay una experiencia que no sé si la vais a contar vosotros, la de Bill. ¿La vais a contar vosotros o...? ¿La historia de Bill? Sí. No, digo... Sí. ¿Sí? Os contarán por qué hay un momento donde cuando se ponen a escribir el programa, hay un momento donde se pone todo el acento en la recuperación espiritual, ¿no? Es ese despertar espiritual que José Antonio nos contará, lo que le hace a él intuir que si él se recupera es gracias a ese despertar, y por lo tanto el programa tiene que estar orientado a procurar ese despertar espiritual en cualquiera que acuda al programa, ¿no? Ellos tienen un programa de recuperación que se llama 12 pasos, y ellos también tienen unas normas de funcionamiento que se llaman 12 tradiciones, ¿no? Desde el año 35 que se fundan hasta ahora se han extendido por todo el mundo, por todo el planeta, ¿no? Es la asociación de ayuda mutua dedicada a las adicciones que más extensión tiene, ¿no? Y han ido creando también diferentes grupos, igual que surgieron Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, cualquier tipo de adicción. Ellos intentan aplicar su programa a ese tipo de adicción. Inicialmente parece que las familias no estaban atendidas. Ellos se reunían, hay una película que creo que se llama Bill, ¿no? Sí, Mi nombre es Bill. Mi nombre es Bill, ¿no? Hay una película donde se ve cómo ellos se reúnen en una sala y las parejas que los acompañaban se reunían en la casa de Bill, en la parte de arriba, ¿no? Y hay un momento donde la mujer de Bill entiende que ellas también necesitan llevar a cabo un proceso de recuperación, porque salir de esta enfermedad no consiste en que uno deja de beber. Deja de beber es el primer paso. No vuestro primer paso, que también. Pero luego hay que hacer cambios muy importantes en tu estilo de vida. Entonces os podéis imaginar la pareja de Bill, ¿no?, cuando lo veía que recaía y más recaídas, y ella con un estado de alerta cuando venía Bill por las tardes o por las noches. Pues ¿qué hacen cuando estáis viviendo con alguien que
que no puede dejar de beber? Pues cuando entras le haces el escáner y ya solamente con que te mire ya sabes si ha bebido o no ha bebido, si ha bebido mucho o si ha bebido poco. Esa especie de autoobservación, de hipervigilancia, genera un patrón de conducta que es muy difícil de cambiar. De hecho, cuando ellos llevan una temporada muy larga sin beber, ellos mejoran mucho y ellas, o las parejas, están cada vez peor, porque el problema que surge es, vale, mi marido lleva un año sin beber, mis hijos están más tranquilos, estamos todos tranquilos, pero ¿y si recae ahora? ¿Lo dejo? ¿Me separo? Pero claro, con un año, ¿y qué le digo a mis hijos? Entonces, esa angustia, lo que a ellas les llevó a pensar es, oye, que ellos se reúnan aquí y se estén recuperando nos parece muy bien, pero ¿y nosotras? ¿No? Entonces, crearon, bueno, Al-Anon. Al-Anon es la parte de las familias, de las parejas, de las personas que acuden a Alcohólicos Anónimos, se les ofrece y pueden acudir a Al-Anon. Y luego también ocurrió un asunto, y es que ¿qué ocurre en un adolescente cuando ha estado viviendo o conviviendo con una mamá que tiene problemas con la vida o con el papá, ¿no? Y ha estado viviendo esa tensión, ¿no? El padre no puede dejar de beber, la madre a veces no deja de excusarlo, o no, o tira la toalla, o hay disputas. Esos jóvenes, ¿qué ocurre cuando...? Porque también tienen problemas, ¿no? Y entonces crearon Al-Atin. Por lo tanto, la atención a la familia ellos la tienen disociada. Por una parte atienden, el paciente acude a los grupos de Alcohólicos Anónimos. Por otra parte, la pareja, o sea mujer o hombre, acude a los grupos o puede acudir a los grupos de Al-Anon, y los adolescentes pueden acudir a los grupos de Al-Atin. ¿Puede acudir alguien a Al-Anon o a Al-Atin si su padre no está en Alcohólicos Anónimos? Puede, tranquilamente. No hay, igual que yo os contaba el otro día que los grupos de la Federación de Alcohólicos de la Comunidad de Madrid atienden, ¿no? en un mismo contexto, en un mismo lugar, al paciente y a la familia, ellos tradicionalmente lo tienen disociado, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos que más ignoramos los médicos de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Pero primero, que no es un grupo religioso, ¿no? Ya os he contado por qué viene el tema de la espiritualidad. La mayor parte de programas de recuperación, todos los que habéis oído aquí desde la Federación de Alcohólicos, son programas de recuperación basados en valores, y la espiritualidad es un valor más, ¿vale? Por lo tanto, hay un error a la hora de etiquetar a Alcohólicos Anónimos como grupo religioso, ¿vale? O eso de que pues un psiquiatra, un psicólogo, un médico piense que mejor que él, ¿quién va a saber tratar a una persona con problemas de alcohol, ¿no? Eso es otro error, ¿no? En el año 1987, muy cerca de los 90, el Estado americano se gastaron $1 billón de dólares en intentar, el proyecto se llama Proyecto Match, porque intentaban ver si se podía establecer algún tipo de, qué tipo de psicoterapia, qué tipo de intervención era mejor para según qué tipo de tipología de paciente con problemas por el alcohol, y en ese billón, ¿no?, invitaron a Alcohólicos Anónimos a participar, ¿no? Entonces los pacientes podían ser randomizados entre terapia, entrevista motivacional, que había demostrado que era útil, terapia cognitivo-conductual, que es la más útil de las que utilizamos nosotros, y Alcohólicos Anónimos. Entonces la metodología es que los profesionales no se metían en Alcohólicos Anónimos, simplemente había una estrategia que era cómo aprendo a derivar a mi paciente que ha sido randomizado y que le ha tocado un grupo de Alcohólicos Anónimos, cómo aprendo a derivarlo, ¿no? Y el tratamiento lo hacían allí durante 3 meses. Durante 3 meses, fundamentalmente, estaríais, lo que viene a decir en los libros es que paso 1, paso 2 y paso 3, justito, que es un poco lo que, sí, muy apurado, ¿no? Ahora os contarán ellos. Entonces, ¿qué se demostró con aquel $1 billón que se gastó el gobierno americano en esto? Pues que realmente ninguna de las 3 estrategias, al revés, ni la entrevista motivacional
ni la terapia cognitivo-conductual era superior a Alcohólicos Anónimos. Y eso yo creo que nos bajó los humos a muchos profesionales cuando levantábamos la nariz diciendo, hombre, es que yo, hombre, con lo que yo sé, ¿no? Bueno, pues si las personas acuden a Alcohólicos Anónimos, consiguen tasas de recuperación similares, incluso cuanto más grave era el paciente, mejor resultado tenía en Alcohólicos Anónimos. Por lo tanto, cuando a veces os diga alguien que es que no han demostrado nada, pues simplemente los médicos también tenemos derecho a veces a ser ignorantes, ¿no? También tenemos la obligación de estudiar. Es decir, que hay resultados, muchísimas publicaciones donde se demuestra que el programa de ellos funciona. ¿Funciona para todo el mundo? No, pero tampoco funciona para todo el mundo cualquier cosa de la que tengamos en medicina, ¿no? Entonces, las cosas que hoy espero que ellos y yo, aquellos prejuicios que podéis tener es, ni es una secta, ni es un grupo religioso, y está demostrado metodológicamente, estudios científicos, randomizados, controlados, que son tan eficaces como al menos 2 de las técnicas que utilizamos en el ámbito de las adicciones. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos, ¿no?, a esta charla informativa de Alcohólicos Anónimos. Mi nombre es José y soy miembro de Alcohólicos Anónimos. Bueno, quiero en primer lugar agradecer a las personas que han hecho posible pues, esta charla informativa, al doctor Rubio, a la vicedecana, a la Facultad de Medicina, perdón, que se me ha olvidado. Ex vicedecana, es que quiere presumir de jubilación ya. Y perdón que se me ha ido... Sergio. Juanjo. Bueno, y a muchísimas personas más que seguro que han colaborado en hacer posible esta charla, ¿no? Bueno, también he hablado con el periodista que por la característica anónima de nuestra asociación, pues normalmente pedimos, sobre todo en estas charlas informativas públicas, a los medios de comunicación que cuiden nuestro anonimato, ¿no? Que no cojan nuestro nombre y apellidos completos y sobre todo que no tomen fotografías. No porque seamos una sociedad secreta, ni que estemos pretendiendo ocultar nada, ni a nosotros mismos, ¿no?, sino porque debemos cuidar la comunidad. Luego lo explicará un compañero más acerca del anonimato, pero es importante que en este tipo de reuniones públicas siempre avisar a los medios de comunicación y también a ustedes que por favor no tomen ninguna fotografía. Y como última aclaración, decirles que la información que vamos a tratar aquí no se va a basar en temas científicos, sino que se va a basar sobre todo en nuestro programa de recuperación, como ha dicho el doctor Rubio. Nuestro programa de recuperación escrito por esos 100 primeros alcohólicos en 1939 se publicó el libro, y en nuestras experiencias, ¿no?, como alcohólicos. Y en cuanto a la historia, muy breve, pues el doctor Rubio lo ha explicado fenomenal, ¿no? Son dos cofundadores, uno era un doctor, un cirujano, y el otro era un corredor de bolsa de Nueva York. Y este corredor de bolsa, pues estaba yendo y viniendo, ¿no?, de un hospital a otro porque no podía dejar de beber. Él quería dejar de beber, pero no podía controlar la forma de beber, aunque él creyera que sí que podía controlarlo, ¿no? Y entonces, un día recibió la visita de un compañero suyo de escuela, y con el que había pues tenido sus correrías de bebedores, ¿no? Y este había dejado de beber. Y claro, el Bill, este corredor de bolsa de Nueva York, le preguntó qué había pasado, ¿no? Y efectivamente este compañero de escuela pues le habló de los grupos Oxford, le habló de que había encontrado en ese momento la religión, entre comillas,
y que a él le había ayudado, ¿no? En aquellos momentos los grupos Oxford se basaban en principios, ¿no?, que también luego hemos añadido nosotros a nuestra historia, ¿no?, en Alcohólicos Anónimos, y uno de ellos pues era pues la confesión de las faltas, ¿no?, la confesión de lo que hacemos mal, de los fallos, un inventario moral de nosotros mismos, mirarnos a nosotros mismos hacia adentro y hacer un inventario moral sobre nosotros mismos, también la restitución o reparación de los daños. Los alcohólicos, cuando estamos en activo, cuando bebemos, pues hacemos mucho daño, ¿no?, a la gente que está a nuestro alrededor, a la familia y al entorno en general, ¿no? Y otro de los principios era hacer el bien, hacer el bien a los demás y creer en un poder superior a sí mismo. Pues estos grupos Oxford se basaban en el cristianismo del siglo I, y por eso se asociaban y se asocian mucho, aunque ya no existen, a la religión, ¿no? Pero nosotros no tenemos nada que ver con la religión, como ahora veréis. Bueno, pues este compañero de Bill le pasó esa información. Bill fue recopilando información porque era pues un señor bastante inquieto, y estando en uno de los internamientos, en uno de los sanatorios, conoció a un doctor muy especializado en el alcoholismo, el doctor Silworth, en 1934 en Nueva York, y ya ahí Bill empezó a compartir, le pidió al doctor Silworth que si podía compartir sus ideas con otro alcohólico, porque él le parecía que ahí había una posible solución, ¿no? Que él, por lo menos cuando estaba hablando con otro alcohólico, no bebía, la obsesión mental de beber desaparecía, ¿no? El doctor Silworth, que era muy estudioso y sabía muchísimo sobre alcoholismo, se lo permitió. Y bueno, no obtuvo grandes resultados, pero lo que sí obtuvo Bill fue muchísima información sobre lo que a él le pasaba. Y lo primero que fue que el doctor Silworth le explicó lo que le pasaba a Bill, porque Bill le preguntaba: ¿pero qué me pasa? ¿Qué me pasa que no puedo parar de beber? ¿Qué me pasa que tengo esta obsesión por beber? Yo quiero dejar de beber, tengo muchísimas razones por las cuales dejar de beber y sin embargo no puedo, ¿no? Y no sabía qué le pasaba. Y en este momento el doctor Silworth le pasó una información clave, ¿no? Muy, muy clave, que fue que tenía una enfermedad, que el alcoholismo para él era una enfermedad. Luego Bill ya recibió una información que le alivió un poco, es decir, no soy una persona de estas que se consideran viciosas o con una fuerza de voluntad muy débil o que no valgo para nada, etcétera, sino que ya le transmitió parte de lo que es su enfermedad, que es nuestra enfermedad, ¿no? El alcoholismo. Es una enfermedad el alcoholismo y se basa en dos fundamentos claves, ¿no? Según el doctor Silworth, una obsesión psíquica por creer que puedes beber como los demás, que puedes controlar tu forma de beber, y entonces eso te lleva a beber esa primera copa. Entonces, esa obsesión por esa primera copa es la que nos hace luego, también lo dijo ese doctor, el doctor Silworth, tener un deseo imperioso, un deseo físico de no poder parar de beber. Es decir, son dos componentes. Uno, esta enfermedad afectaba al cuerpo, en cuanto que tú tomabas una pequeña dosis de alcohol, se producía, como decía el doctor, una especie de alergia, algo anormal. Es decir, cuando nosotros tenemos una alergia a un alimento, pues nos sale un sarpullido, nos sale algo, ¿no? Tenemos una reacción anormal. Pues cuando un alcohólico ingiere alcohol, se produce esa alergia. Tiene también una reacción anormal,
que es ese deseo de no poder parar, y lo llamó alergia, ¿no? Es lo que conocemos como alergia. Y esa es la parte física de la enfermedad, y la parte mental es esa obsesión mental de tomarse ese primer trago, de creerse esa mentira que nos creemos de que puedo controlar, esta vez yo voy a controlar, me voy a tomar una copa o 2 copitas de vino y voy a disfrutarlas, y me lo creo. Y es tal obsesión que me lleva a la vida, que me lleva a la bebida, me lleva a tomar esa primera copa desencadena esa alergia, ¿no? Ese deseo de no poder parar. Luego en ese momento Bill descubrió 2 cosas muy importantes, ¿no? Que tenía una enfermedad, luego ya sabía cuál era el problema, una obsesión física y una obsesión psíquica, y una alergia física. Y luego, por otra parte, también un doctor psicólogo y psiquiatra, el doctor Carl Jung, descubrió que la solución a este problema, también en los años 30, era una experiencia espiritual. Luego Bill recibió 3 informaciones muy importantes a la hora de desarrollar luego ya el programa, ¿no? Que primero, que era enfermo, que estaba enfermo de alcoholismo. Segundo, cuál era el problema, cuál era la solución. La solución era una experiencia espiritual, despertar espiritual, una transformación de la personalidad, un cambio psíquico de personalidad, es decir, experiencia espiritual, despertar espiritual, con despertar de nuestra conciencia suprema, cambio psíquico, transformación de nuestra personalidad, son sinónimos, ¿vale? El despertar espiritual es sinónimo de una transformación de mi personalidad que va ocurriendo en mi caso de forma gradual, ¿no? Voy cambiando pues mi estilo de vida, sobre todo la forma de vida, ¿no? Es ese cambio que se produce, ¿no? El cambio de personalidad y el cambio de forma de vida que te permite vivir sin alcohol. Luego Bill ya tenía esos 3 elementos muy importantes, ¿no? Y bueno, dejó de beber, trabajó con muchísimos alcohólicos. Esta es una información muy clave, esta expresión, trabajar con otros alcohólicos, es muy importante para nosotros, ¿no? Trabajó con muchísimos alcohólicos, tuvo éxito con algunos, con otros no, tuvo muchos fracasos, pero bueno, y un día fue a Ohio, él estaba en Nueva York, él ya había dejado de beber. Tuvo un despertar espiritual muy estrepitoso, muy luminoso, bueno, pues muy tremendo, ¿no? El nuestro, también otro psicólogo llamado William James, se llama variedad educacional, ¿no? Son las formas de experiencias religiosas, ¿no? Variedad educacional, que es más lento, es gradual. Pues en mi caso, pues el despertar espiritual, la transformación que ha ido ocurriendo en mí ha sido gradual, no súbitamente. Nada es mejor, ninguna es mejor que otra, ¿vale? Entonces bueno, Bill, voy a ir más deprisita. Bill, por cuestiones de negocio, fue a Akron, Ohio, y bueno, allí sintió ganas de beber. Estaba en el hotel y estaba entre la cantina, el bar y una cabina de teléfonos, ¿no? Y él, para dejar de beber, él necesitaba hablar con otro alcohólico. Él era la solución que había encontrado, ¿no? El hablar con otro alcohólico. Por lo tanto, en ese momento, él tuvo ese sano juicio de ir, en vez de dirigirse hacia el bar, dirigirse hacia la cabina de teléfonos, llamar por teléfono y acabar dando con el doctor Bob, que es el que hablaba, el doctor Rubio, que es otro de los cofundadores. El doctor Bob tampoco sabía lo que le pasaba, era médico, era un doctor, pero no entendía lo que le pasaba, no sabía cuál era su enfermedad, no sabía. Entonces la información que Bill le llevó fue lo que le hizo despertar, ¿no? Lo que le hizo, la información que le llevó Bill fue la que os he dicho antes, ¿no? Tenemos una enfermedad, es el alcoholismo,
tenemos ya el problema, es una obsesión mental y una obsesión física. Es una enfermedad del cuerpo y de la mente. Tenemos una solución, que es una experiencia espiritual, un programa espiritual, que no existía programa, vamos a decir una experiencia espiritual, y tenemos un programa de acción que hay que ponerse en acción, ¿no? Como él estaba haciendo, trabajando con otros alcohólicos, buscando a otros alcohólicos hasta debajo de las alcantarillas, porque era lo que les mantenía sobrios. ¿Vale? Es importantísimo esto, y a partir de ahí pues creció la comunidad y bueno, en principio, claro, ellos dos fueron creando, llamando y buscando a otros alcohólicos que se reunían en sus casas, donde podían. No había grupos, no había programa como este. No estaba escrito el libro de Alcohólicos Anónimos y claro, vieron que se fueron recuperando alcohólicos, ¿no? con esta solución de reunirse, ¿no? juntos y de compartir esas experiencias, y se preguntaron cómo podían hacer llegar este mensaje, esta solución que habían encontrado a más alcohólicos, ¿no? En este caso de Estados Unidos y de Canadá en un principio, y tuvieron la idea de escribir un programa, de escribir un libro. Este es el libro de Alcohólicos Anónimos, y fue escrito por los 100 primeros alcohólicos que se recuperaron en Estados Unidos y Canadá, ¿vale? No está escrito por Bill, aunque muchas veces nos confundimos y parece que entendemos que el libro de Alcohólicos Anónimos está escrito por Bill. No, el libro está escrito por los 100 alcohólicos, por los 100 primeros alcohólicos recuperados, y este libro recoge nuestro programa del que nos va a hablar nuestro compañero Alberto. Y bueno, ya para terminar, simplemente os leo el enunciado. ¿Qué es Alcohólicos Anónimos? Así empezamos nuestras reuniones, ¿no? Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan derechos de admisión ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Nosotros no recibimos ningún tipo de subvención del Estado ni nada, nos mantenemos con las contribuciones que hacemos en nuestras reuniones, ¿no? Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización, institución o empresa alguna, ¿no? No nos oponemos ni respaldamos ninguna otra causa ajena a nosotros. No estamos en contra del alcohol, ¿vale? Alcohólicos Anónimos no está en contra del alcohol. Simplemente Alcohólicos Anónimos su objetivo principal es llevar este mensaje al alcohólico que sufre, nada más, como el que me llegó a mí y yo he tenido por ello la oportunidad de recuperarme. Ese es el único objetivo primordial que nos une, ¿no? Que nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios para ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Y ya por último, y termino, nuestra comunidad es una comunidad que está basada principalmente en 3, vamos a llamarlos legados, ¿no? Que nos dejaron pues estos 100 primeros alcohólicos que se recuperaron. El primer legado es la recuperación, que son los 12 pasos más conocidos, ¿no? Que es una forma de vida. Esto es muy importante, es una forma de vida. Hemos cambiado nuestra forma de vida anterior por esta forma de vida que nos ofrece, en este caso, los 12 pasos, ¿no? Y esta forma de vida ayuda al alcohólico a aprender a beber sin alcohol, nos ayuda a transformarnos, a transformar nuestra personalidad, es decir, a conseguir ese cambio psíquico del que nos habló en un primer lugar el doctor Silworth, ¿no? Ese es el primer legado importantísimo, que es la recuperación, que nos recuperamos unidos y en grupos, como ya nos hablarán. El segundo es la unidad. Bueno, la unidad también son otros 12 principios de naturaleza espiritual. Nosotros lo llamamos las 12 tradiciones, como ha dicho el doctor Rubio, pero son principios espirituales también, que se basan en mantener y fortalecer la unidad del grupo y la unidad de Alcohólicos Anónimos. Es decir,
un individuo necesita el grupo y necesita un grupo que esté unido para poder recuperarse, y el grupo a la vez necesita al alcohólico que está sufriendo, ¿no? Luego tenemos que estar todos unidos, sobre todo para mantener nuestra comunidad unida, cumplir nuestro objetivo, que es ayudar al alcohólico, y conservar, no preservar la supervivencia de la comunidad. Y por último, el servicio, que es lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? El servicio en alcohólicos. Nosotros, en primer lugar, somos una comunidad de alcohólicos en acción, ¿no? En acción. Tenemos que estar en acción siempre para cumplir ese objetivo, ayudar al alcohólico. Y el servicio, según nuestro manual de servicios, nuestra literatura, pues es cualquier cosa que facilite que nuestro mensaje llegue al alcohólico que sufre. Lo que estamos haciendo ahora mismo es un servicio. ¿Por qué? Porque ustedes, pueden o bien tener problemas con el alcohol, o bien tener conocidos que puedan tener problemas con el alcohol, o bien pueden convertirse en multiplicadores, ¿no?, de esta charla, conocer Alcohólicos Anónimos, conocer dónde estamos, que ahora lo explicaremos, el teléfono, dónde encontrarnos, etcétera, ¿no? Este servicio sería de información pública, pero también hacer un café en un grupo donde nos reunimos. Eso es un servicio que facilita el pasar el mensaje al alcohólico al que llega nuevo, el limpiar el grupo, la sala donde nos reunimos también, llevar la tesorería, la literatura, todo eso son servicios, ¿no? Y esos son los tres principales legados en los que se basa nuestra comunidad, ¿no? Y por mi parte, bueno, con lo que ha añadido, con lo que ha explicado el doctor Rubio, espero que os quede claro, os deje, y si no, tenéis turno de preguntas, y perdonadme si me he enrollado, muchas gracias, y doy paso a mi compañero Alberto. Gracias, José Antonio. Venir aquí a pasar el mensaje, ¿no?, de Alcohólicos Anónimos. Cuando hablamos de anonimato, evidentemente lo que importa es el mensaje, no el mensajero. Por eso lo de las cámaras y eso, ¿no? Yo le quiero felicitar al doctor Rubio, ¿no?, uno de los mayores embajadores que tenemos, ¿no?, dentro de nuestro área de Alcohólicos Anónimos, ¿no?, porque nosotros estamos acostumbrados en reuniones y siempre hablamos con compañeros, pero hablar de Alcohólicos Anónimos, gente que no es de Alcohólicos Anónimos, pues no es tan común. Entonces es muy importante para nosotros, ¿no?, porque el mensaje transmitido de un médico, de un psiquiatra, de un ministro religioso o incluso de cualquiera de vosotros tiene muchísimo peso, ¿vale? Al final de la reunión de hoy os van a regalar pues este librito, no sé a quién le tocará, si a todos o a los que le toquen. Al que se lo haya ganado. Al que se lo haya ganado, al que se quede se lo regalarán, ¿vale? Y deciros que este libro es un bestseller, o sea, esto es una joyita, ¿vale? Este posiblemente será de los libros más ojeados del mundo. Está traducido en no sé cuántos idiomas, 50 y tantos idiomas, ¿no? Y es un libro, la verdad es que como recuerdo, yo creo que es una cosa bonita que lo tengáis. Y que no se me olvide, que luego se me olvida, cuando lleguéis a casa, hablar de esto. Hablar de lo que habéis escuchado hoy, en la cena, al día siguiente con quien os encontréis. Hemos estado con Alcohólicos Anónimos. Nos han hablado, nos han metido una chapa, no hemos enterado, pero bueno, ahí estaban y parecen que por lo menos estaban sobrios, ¿no? Así que, bueno, hoy por lo menos. Hoy por lo menos, sí. Nosotros tenemos un programa de recuperación, ¿vale? Como bien ha dicho el compañero José Antonio, tenemos 3 legados y mi parte de la que yo tengo que compartir va a ser la parte de la recuperación, ¿vale? Que están basados en 12 pasos, ¿vale? Como ya habéis visto, Alcohólicos Anónimos no hemos inventado nada. Hemos cogido lo mejor de la medicina, lo mejor de la religión, no lo hemos hecho para nosotros un poco, y de esa manera empezó a nacer Alcohólicos Anónimos, ¿vale? Entonces así nació Alcohólicos Anónimos, cogiendo lo mejor de cada uno, haciéndolo evidentemente a nuestro estilo. De la religión cogimos por la fe en Dios, hay que coger una fuerza superior a uno mismo. De la religión cogimos pues evidentemente la parte física, la parte mental, ¿no? Pero cogimos las partes que nos venían mejor a nosotros como alcohólicos. En Alcohólicos Anónimos no hay credos, no rezamos, ¿vale? No
no tenemos ningún cuadro, ningún tipo de reliquia, ¿no? Nos reunimos en una salita sin más. Alcohólicos Anónimos debe permanecerse pobre, ¿vale? Para que el único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos, el único, es que quiere dejar de beber, ya eres miembro de Alcohólicos Anónimos. Con eso es el único requisito que le pedimos, ¿no? Entonces, son 12 pasos, no os voy a explicar los 12, pero sí lo voy a dividir en 5 partes, ¿vale? El primero, con este no se negocia, es el primer paso. Para dejar de beber, tienes que derrotarte. No se puede dejar de beber bebiendo, no se puede dejar de fumar fumando. No se puede dejar de hacer una cosa si no dejas eso, ¿vale? Eso es rotundo. ¿Y cómo llegamos nosotros a ese convencimiento? Pues ahí es donde entramos la pandilla de los alcohólicos, en esa identificación que tenemos entre nosotros. Un alcohólico, cuando llega a un grupo de Alcohólicos Anónimos, no llega ya jodido. Llega ya diciendo, uff, estoy tocando techo ya. Ya me estoy pasando mucho con la bebida. Puede que llegue por cualquier circunstancia, porque le lleve a su mujer, porque se ha metido una piña con el coche, le han echado el trabajo 3 veces, pero antes de llegar a Alcohólicos Anónimos habrá probado de todo. El alcohólico es desafiante como ninguna persona humana. Va a probar todo lo posible para no dejar de beber. Como tenga un as en el bolsillo, volverá a beber. Entonces, en esa identificación que tenemos en el grupo, que luego explicará el compañero Carlos cómo funcionan los grupos, ahí puede que llegue la chispa, se identifique y diga, quiero ser uno como estos, como me pasó a mí. Y me puedo derrotar o no me puedo derrotar, cada uno tiene su fondo. Hay quien lo logra la primera, hay quien lo logra la segunda, y hay quien no es honesto en esta vida y no lo va a lograr nunca, como en cualquier cosa. Bien lo ha dicho el doctor Rubio, hay quien tiene éxito y hay quien no tiene éxito. Aquí el mayor requisito es ser honesto consigo mismo. Si uno no es honesto en cualquier cosa aparte de su vida, posiblemente no tendrá éxito en nada. Entonces, esa identificación, nosotros le vamos a contar nuestras historias. Al alcohólico no le vamos a preguntar, le vamos a decir lo que está pensando. Al alcohólico no hay que decirle, es que tienes que hacer esto. No, tú no tienes que hacer nada, lo tienes que dejar de hacer. Y eso con nuestras historias personales se va a sentir clavado. Dirá, es que cuando yo he ido a hablar con el doctor no me hablaba de esto. Claro, cuando yo he ido a hablar con un cura y con mi mujer siempre están un poquito por encima ellos, y yo sí siempre estoy más bajito. Pero cuando llego a Alcohólicos Anónimos estamos todos igual. Si estos son de mi tribu, si estos son igual que yo, pues yo bebo más que él. ¿Vale? Entonces, no nos vale, si estamos jugando al mismo juego, hacer trampas. A mí un alcohólico no me engaña, incluso estando sobrio, porque hasta en nuestros andares sabemos si viene bien o viene regular. No nos mienten, hemos inventado este juego. Entonces ahí es donde marca la diferencia entre la medicina y la religión, el padre, el tío, el profesor y el maroto. Claro, Pues entonces en esas primeras reuniones, la primera, la quinta, la 20, la que sea, ¿no? Si llega a tocar fondo, ¿no? Entonces admito que soy impotente ante el alcohol. Vamos adelante, vamos a por los otros 11. Entonces bien, has empezado bien, ¿vale? Hay otra parte de la recuperación que tenemos que tener un análisis de personalidad. Tenemos que conocernos, porque nos va a preguntar la pregunta de todo alcohólico: ¿y por qué yo? ¿Y por qué yo? ¿Por qué me ha tocado a mí esto de enfermedad? ¿Sabes? Claro, ¿qué fue el huevo antes o fue la gallina? No sabemos. ¿Te ha tocado? A mí me dijeron, te jodes. ¿Vale? Yo vengo de familia alcohólica y yo odiaba esto, odiaba a ese familiar. Lo odiaba, le quería matar, le quería que tuviese una pulmonía ahí cuando se quedaba borracho en la terraza. Luego le decía, pasa que te quiero mucho, papá. La enfermedad es horrible. Le quieres matar, le quieres salvar la vida en cuestión de segundos. El alcoholismo es una enfermedad que afecta a toda la familia. Sale enfermo hasta el perro. Estamos todos tarados en casa. Y de lo más importante, que es hablar de estas cosas, no se va a hablar. Es un tema tabú. Por eso es importante que hoy, cuando salgáis de aquí,
en la cena, mañana, pues mira, papá, mamá, mi tía, mira, han venido esta gente, ¿sabes? Tiene un programa, ¿sabes? Por si conocemos alguno. Hay muchísimo alcoholismo, muchísimo. Hay un 30 y tantos % de mujeres, está subiendo muchísimo. La juventud también está subiendo. Nosotros no somos la campaña preventiva, aquí no venimos a prevenir, o sea, luego vais a tomar unos botijos vosotros perfectamente, ¿vale? Esto para el día de, o si conocéis para el día de mañana. Vosotros ya sois mensajeros, a partir de hoy ya sois mensajeros, esto no lo podéis borrar de la mente en la reunión de hoy. Tenemos que hacer ese catarsis de personalidad. ¿Qué pasa conmigo? En la iglesia que te dicen los pecados, los defectos de carácter son los pecados, tienes que confesarte, ¿sabes? Pues en Alcohólicos Anónimos tenemos que hacer algo parecido. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que me impulsa a mí? ¿Por qué he llegado yo a este término de alcoholismo? Esas obsesiones, esos ataques de ira, eso. Hay que vigilarlo, hay que estudiarlo, hay que analizarse. Es un trabajo muy bonito, muy duro, muy bonito. Necesitas una persona que te ayude, que nosotros lo llamamos padrino, madrina a las chicas, los chicos con los chicos y las chicas con las chicas, siempre, que nos ayuda a hacer este trabajo del cuarto paso, ¿vale? Y luego el quinto, luego se lo tenemos que decir, ¿vale? En vez de confesárselo solo a Dios, pues si se lo confieso solo a Dios, a lo mejor le confieso lo que yo quiero, pero cuando tienes a una persona que es un compañero tuyo generalmente, ahí tienes que poner toda la carne en el asador y tienes que ser muy honesto. Y ahí sientes tú una liberación. Y todas estas cositas que hacemos que no nos gusta hacer, eso son unas experiencias espirituales. Y te mete un latigazo por dentro del cuerpo que dices, wow, me estoy empezando a sentir limpio. Como suena, No sé si lo entendéis, tampoco pasa nada, ¿vale? Pero es un como, qué peso me he quitado del medio. Qué ganas tenía de soltar toda la mierda que traía, todas las burradas que he hecho. Ya no me encuentro solo en esta vida. En este paso, en el quinto paso, el contárselo a una persona y a Dios como cada cual lo conciba, ahora os explico eso de cómo cada cual conciba, es el único paso que te dice que puede haber la diferencia en que vuelvas a beber o no vuelvas a beber. Si este paso no lo hacemos, la mentalidad del alcohólico puede que te vuelva a beber. Lo que tenemos que cambiar es esta mentalidad del alcohólico. Tenemos que cambiar esta mentalidad del alcohólico, ¿vale? Y este es el programa de vida. Luego tenemos un octavo y un noveno paso, que es un reajuste con las personas. Cuando vivimos tanto tiempo con esta enfermedad, con estas barbaridades que hacemos, decimos, dejamos de hacer, somos irresponsables, porque un alcohólico fino y que sea responsable, pues no suele suceder, ¿vale? Solemos tener unas relaciones bastante nefastas, ¿no? con todo el mundo, ¿no? Pues tienes que hacer una listita a las personas que tú crees que has dañado, ¿vale? Y tienes que ir a pedirlas perdón, independientemente que te quieran perdonar o no te quieran perdonar. Y este paso es durísimo. Pero es que todo lo que sea durísimo es en beneficio nuestro. Yo ha sido una de las mayores experiencias que he tenido dentro de Alcohólicos Anónimos. Tener que ir a por mis hermanos, mis hermanas, mi mujer, mi hijo, mi cuñado, y decirle, mira, después de un tiempo, necesitas un tiempo. Esto no es a los 2 meses ni nada, necesitas un tiempecito, ¿vale? Meses, 1 año, 2 años, el tiempo que se necesite, que tienes que ir preparado, ¿vale? Para que si te dicen que no, es que tú fuiste no sé qué, lo siento, ¿sabes? Pero mira, yo estoy aquí y a partir de ahora tal. Pues se quedan blanditos, dicen, mira, no sé lo que te ha pasado, pero sigue así. Me dijeron, muy valiente. Y es otro latigazo que te mete el cuerpo. Para todos estos pasos tan importantes que hemos dado, necesitas una fuerza interior, que es lo que nos ha ofrecido la religión, y ese es el poder superior. ¡Oh, Dios! Pero tenemos la frase más célebre dentro de Alcohólicos Anónimos, es cada cual lo conciba. Puede ser cualquier tipo de religión, puede ser cualquier idea que tú tengas, pero necesitas una fuerza interior. Yo me tengo que encomendar, nos tenemos que encomendar prácticamente todos los alcohólicos, muchísimos días a las 24 horas. Porque el alcoholismo es una enfermedad muy grave. Es muy jodida.
y te hace racionar, puedes entrar en una autocomiseración, puedes entrar en una depresión, y necesitas estar fuerte, ¿no? Y no estás continuamente con tus compañeros, ¿no? Entonces, bueno, la oración y la meditación yo creo que la han utilizado durante siglos y siglos y no hace daño a nadie más, no ha hecho nadie mal daño. Entonces, ¿por qué no la vamos a utilizar nosotros? Y encima es un recurso. Tenemos, si quieres hacer el programa sin esa parte, puedes hacerla. ¿Quieres hacer la parte con la parte espiritual? O de las dos, ¿vale? Miles y millones de nosotros al final hemos optado por hacerla por la parte espiritual, ¿vale? No es más sencillo, porque tenemos una virtud, los alcohólicos en regla general, que es el ego. El ego lo tenemos, pero así, bien subido, ¿vale? Y contra más ego tengamos, más dificultad vamos a tener ante la vida, porque siempre vamos a querer que nos den las palmaditas en la espalda, queremos reconocimiento, queremos sobresalir. El alcohólico lo que quiere es poder, es prestigio, es lo que le mola al alcohólico, ¿sabes? Entonces, eso no nos viene nada bien, ¿no? Entonces, con ese poder superior se lo damos a él. Mira, uno más. Que tú, Alberto, eres un tío común, que no eres tan especial, que eres un tío común, que es lo que tienes que ser, un tío común. Y ya para terminar, digamos que la guinda de todo nuestro programa, y es con el que disfrutamos mucho, ¿vale? Que es el trabajo con los demás. No conocemos a un alcohólico que se haya recuperado solo. No lo conocemos. Puede haber alguno, pero no lo conocemos. En cambio, cuando nos juntamos entre nosotros, produce efecto, un efecto positivo. Y además es como la prolongación de nuestra familia. Ya es tal cariño. Mira, hoy acabo de conocer a la compañera, pues somos ya, digamos, somos compañeros del alma, directamente sin conocernos. Hace unos años hemos ido a Colombia, y en Colombia había una convención de Alcohólicos Anónimos, y ya termino con esto. Y es increíble. Llegas allá a Colombia y ves que viene gente de Ecuador, de todos estos países sudamericanos, que algunos de ellos están en guerrillas, ¿sabes? Y el mensaje de Alcohólicos Anónimos cruza fronteras. Y nos juntamos allí en aquella convención. 3.000, 5.000 personas que había, reuniones abiertas. Ahora nos la va a explicar, ¿no? Entonces, la fuerza que tiene el mensaje se disfruta mucho dentro de Alcohólicos Anónimos. Pero tenemos que estar bien para disfrutar de la familia. A la familia la tenemos que cuidar. Entonces necesitamos un programa de recuperación. El beber nada más que es dejar de beber. El beber solo es el principio. Tenemos que tener un programa de vida. Y los 12 pasos es de patrimonio para la humanidad. Está utilizado por muchísimas asociaciones de todo tipo, y funciona para cualquiera que lo quiera trabajar, ¿no? Así que nada, Jordi, las gracias por estar aquí y que ya sois mensajeros, nada más. Un día más. Esta mañana me llama José Antonio y me dice: Carlos, tienes que hablar de anonimato, grupos, apadrinamiento, tipos de reunión, dónde y cómo encontrarlos, tal, no sé qué. En 10 minutos. Y resúmelo, ¿no? Resúmelo, digo, bueno, ostras, me voy a poner a leer, bueno, no, Carlos, tienes que ir a hacer la compra del niño, tal, no sé qué. No me ha dado tiempo, ¿no? Y aquí estoy. Así que, bueno, lo mejor que puedo hacer es remitirme a mi propia experiencia, a lo mejor, ¿no? Ahí ya me dijeron los compañeros de Carlos, mientras hables de ti, nunca te vas a equivocar. Nunca te vas a equivocar, ¿no? ¿Cómo encontrar Alcohólicos Anónimos, ¿no? Alcohólicos Anónimos, primero, ¿cómo llegué a encontrarlos? Estaba cansado de estar cansado, estaba harto de luchar, ¿no? Estaba, como bien han dicho por aquí, derrotado, ¿no? Decidí pedir ayuda, y yo, que soy a lo mejor un pelín más joven que algunos compañeros que me decían que buscaban Alcohólicos Anónimos en las páginas amarillas, yo tengo internet, ¿no? Y me fui y lo busqué en internet, métodos de recuperación del alcoholismo, no sé qué tal. Y di con una página web, ¿no? www.alcohólicos-anónimos.org. Y hostia, a ver, estos de Alcohólicos Anónimos, a ver si están en España, ¿no? Yo pensaba que Alcohólicos Anónimos no estaba en España. Las películas y tal, estos eran los americanos y fuera. Y dio la casualidad que me metí en la página web, sale un mapita de España, ¿no? Y yo, mira, pues resulta que están, ¿no? Y
y está dividido, ¿no? El mapita, hay distintas pues, áreas, aquí en España son comunidades, pues Alcohólicos Anónimos son áreas, ¿no? Hay distintas provincias que pertenecen a unas o a otras, aunque son 24, 25 áreas ahora mismo, divididas en 4 regiones, etc. Bueno, Madrid, Guadalajara, Ciudad Real y Toledo pertenecen al área 7, que se llama, ¿no? El área 7, en este caso tiene un teléfono propio, que es el 913418282, que está la información ahí. Pero bueno, la principal página web, ¿no? Ahí, clic, y ahí aparece toda la información que uno necesita saber si tiene ese deseo de dejar de beber, ¿no? Eso lo entendí posteriormente. Pero yo no me andaba con... A mí me decía mi pareja, Carlos, tú eres o muy valiente o muy inconsciente. Digo, inconsciente. Yo soy muy inconsciente, ¿no? Pero con esa inconsciencia yo me fui a llamar a la puerta de Alcohólicos Anónimos. Lo entendí que era desesperación. Estaba muy jodido, ¿no? Y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Y llamé a esa puerta de Alcohólicos Anónimos y que estaba a 2 calles de mi casa. A 2 calles había un grupo, ¿no? Y allí me planté y llamé a la puerta y me encontré a 2 compañeros. Bueno, me encontré a 12, creo recordar ese día, pero me recogieron una salita aparte para explicarme un poquito, a ver, ¿qué haces aquí? ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Etcétera. Vamos a explicarte un poquito de qué va esto, ¿no? De qué va el grupo de Alcohólicos Anónimos, en este caso ahí en mi zona. Y bueno, Carlos, el grupo de Alcohólicos Anónimos es un ente, es un grupo de personas, ¿vale? Que tenemos un problema común llamado alcoholismo y tenemos una solución común llamado programa de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, ¿no? En el grupo se realizan reuniones, un grupo, pues eso, son personas que se deciden reunirse en un punto, ¿vale? Pero que luego cuando termina la reunión también están ahí, ¿no? Tú puedes pedir ayuda, ¿no? O sea, a mí me decían al principio, Carlos, estás a una llamada de distancia, ¿no? Llámame cuando quieras, 24 horas del día, ¿no? Sé lo que es el alcoholismo, sé lo que hace el alcoholismo, llámame, ¿no? El grupo va más allá de una reunión. El grupo está ahí siempre. Un grupo unido, ¿no? Como han dicho. Si practican los principios, ¿no? Sea un grupo fuerte, ¿no? ¿Qué se hace en el grupo? A través de las reuniones y otra serie de herramientas. Principalmente en las reuniones se transmite el programa de Alcohólicos Anónimos, ¿no? A través de las experiencias de los compañeros. Pues mira, yo hice esto, me pasó aquello, yo tal, no sé qué. Oye, mentí a mi mujer y tuve que repararlo. Tal. ¿Cómo? ¿No? Va explicando el cómo. ¿Quiénes eran? ¿No? ¿Cómo llegaron? ¿Qué les pasó a la hora de practicar el programa de Alcohólicos Anónimos? ¿Y quiénes son ahora? ¿No? Experiencia, fortaleza y esperanza, ¿no? Cuando alguien llega muy jodido, ¿no? Un abrazo, una sonrisa. Bienvenido. Te estábamos esperando. Alguno me dijo, te estábamos esperando, Carlos. Y yo, joder, macho, ¿no? Se habla el mismo idioma. Yo no entendía la mitad de las cosas que me decían. Buena voluntad, honradez, humildad, bla, bla, bla. Son palabras que nunca he usado como alcohólico en consumo, ¿no? Pero al mismo tiempo entendía a dónde llegaban, ¿no? Y me llegaba al corazón. Digo, esta gente me estaban contando, ¿no? Mi historia a través de sus experiencias, ¿no? Parecía que me habían puesto una cámara oculta, me habían persiguiendo 29 años, ¿no? El grupo es un ente que transmite el mensaje de Alcohólicos Anónimos. En el grupo puedes encontrar el padrino, la madrina, ¿no? Un compañero de confianza que escuchas, compartir y pides, ¿no? El padrino en Estados Unidos o en inglés es sponsor, ¿no? Es un patrocinador. El patrocinador que se encarga de promocionarte, de enseñarte, oye, mira, el servicio, oye, mira, la unidad, oye, mira, el programa de Alcohólicos Anónimos, vamos a hacerlo así, tal. En mi caso, en mi experiencia, con mi padrino quedo todas las semanas. Todas las semanas me tomo un café con él, hora y media. Carlos, vamos a hablar primera media hora. ¿Qué tal la semana? Segunda media hora, a currar, ¿no? A trabajar el programa de Alcohólicos Anónimos. Una serie de preguntas que yo tengo que ir contestando. Carlos, pues mira, léete esta parte de este libro. Oye, mira, tienes que ir a reparar allá, piénsatelo, no sé qué. Un día me acuerdo, Carlos, la has cagado. Te vas a pedir perdón ya, ¿no? A estos extremos, ¿no? Yo tengo una confianza tal con mi padrino que él puede darme ese tipo de sugerencias imperiosas, ¿no? Carlos, te conozco, sé lo que vas a hacer,
corta ya, ¿no? Es una persona con la que yo me hablo, al cual le he otorgado la confianza de mi vida. Le he contado todo. Ha hecho el compañero antes, ¿no? El primero, segundo, tercer paso, el cuarto y el quinto fue algo revelador, ¿no? Porque fui descubriendo cosas que ya se me habían olvidado, ¿no? Etcétera. Esto no se puede hacer solo, como bien han dicho, se hace en grupo, pero yo en mi caso necesito ir más allá, necesito una persona que haya trabajado ya esto y que me vaya guiando, ¿vale? A través de esto. Me han dicho que hable también un poco de los tipos de reuniones. Tipos de reuniones me vas a enfocar en dos. En los grupos de Alcohólicos Anónimos principalmente son dos: reuniones cerradas y reuniones abiertas. Así simple. Reuniones cerradas para alcohólicos, ¿vale? Alcohólicos que tienen el deseo de dejar la bebida, aquel que llega por primer día puede llamar, entrar, oye, que tengo un problema de alcohol, vale, fenomenal, bienvenido, puedes quedarte o no. Aquí una reunión, si no, vete al bar y haz tus experiencias, lo que tú quieras, pero aquí estamos. Reuniones abiertas para todo aquel que tenga interés o eso, en querer conocer el programa Alcohólicos Anónimos. Siempre y cuando respetando también pues una serie de cosas, ¿no? El tema de grabaciones, etcétera, tal. Pero bueno, es el mismo grupo que se encargará de explicar estas cositas, ¿no? En una reunión abierta. Se me ha ido santo al cielo. Dicho eso, reuniones abiertas, cerradas y tal. Y me han dejado la guinda del anonimato también, que telita marinera. Alcohólicos Anónimos, ¿no? Joder, es que son dos palabras, ¿no? Alcohólico, bueno, entiendo, alcohólico, anónimo, esta ya es un poco más rara, ¿no? Anónimo. Mi padrino me dice: Carlos, programa 12 pasos, esto es como una escalera, no es hacia arriba, es hacia abajo, no te equivoques. Tu objetivo es ser anónimo. Vale. Esto no lo haces tú. Todo esto no te lo has inventado tú, ¿no? Entonces acabarás siendo un instrumento más. Al principio del anonimato, por miedo, estigma, ¿no? De la enfermedad, ¿vale? También genera un clima de confianza, ¿vale? Lo que se diga en una reunión se queda en la reunión, lo que se le dice a un compañero se queda entre el compañero y tú. Respeto, confianza, confidencialidad. Esos son principios que para mí, como un alcohólico en consumo, me los pasaba por donde yo sabía, ¿no? Eso del respeto, la confianza, confidencialidad. A mí me iba más la manipulación, el orgullo, la soberbia, la ira, robar, me iba más, ¿no? Pues esto es todo lo contrario, ¿no? Al fin y al cabo, para fomentar ese cambio psíquico completo, es un cambio de actos y actitudes total, ¿no? Si yo soy en consumo y no consumo, ¿no? Porque esta enfermedad progresa aún dejando de beber, si yo no la trato, en este caso, en mi caso, con el problema de Alcohólicos Anónimos, mi ego se sigue hinchando. Estoy con el pechito, ¿no? Ahí, joder, como iba yo antes. Es desinflar ese ego. El programa, para mí, al fin y al cabo, es un ego reductor, voy a decirlo así. Hasta llegar a ser anónimo, ¿no? Pequeño, humilde, ¿no? Todo lo contrario a mi soberbia. El anonimato, la base esencial, es la base espiritual de todas nuestras tradiciones. Se dice, no, es anteponer los principios a las personalidades. Da igual quién está diciendo esto, da igual Carlos, da igual a lo que se dedica Carlos, la familia que tiene Carlos o el dinero que tiene Carlos. Carlos es un miembro más de Alcohólicos Anónimos. Ya está, ¿no? Y el mensaje que os transmito es pues mi experiencia, ¿no? Soy un instrumento, a mí me ha pasado estas cosas, he hecho esto, aquí estoy. ¿Quién me diría a mí que estaría sentado en una mesa en la Facultad de Medicina hace 3 años? Nadie. Imaginar el plan que tiene la vida o lo que fuera, ¿no? Yo soy simplemente eso, un personaje de una película que alguien está haciendo. ¿Por dónde me está llevando? No tengo... Pues aquí, hoy. Es lo único que sé. Hay una frase también que me ayudó mucho, ¿no? Es por mí mismo nada soy, el Padre hace las obras. Yo por mis propios medios, con mi superinteligencia que yo tenía, con mi orgullazo y con mi tal, ¿dónde acabé? ¿No? Por ti mismo te iba tan bien. ¿No? Reconocer que esto no lo he hecho yo, que necesito a la comunidad, que necesito ayuda. Ese es un gran paso de humildad, reconocer.
pedir ayuda, ¿no? Pero va mucho más allá, ¿no? Al fin y al cabo hay muchas cosas que solo yo y Dios, como yo lo concibo, sabemos, ¿no? Recoger las cacas del gato cuando nadie mira. Son pequeñas cosas, no es tan grande. Recoger la mesa, las migas, ¿no? Cuando nadie mira. Lo hago porque me sale, sin esperar nada a cambio, ¿no? Te dicen, tienes que hacer esto sin esperar nada a cambio. Hostia, qué complicado, ¿no? Para alguien tan retorcido como yo, que siempre esperaba algo a cambio, ¿no? O actuaba de ciertas maneras para conseguir algo. Esto es todo lo contrario, ¿no? Carlos es un nombre. Ya está. Lo que cuenta es la experiencia, no quién lo cuenta. Vale. Yo creo que ahí me quedo. Bueno, la verdad es que todos los días cuando yo voy a una reunión y escucho estas cosas y oigo los testimonios de los compañeros, pues lo primero que me viene a la cabeza es agradecimiento, ¿no? Agradecimiento por poder estar en una reunión de Alcohólicos Anónimos y por estar sobria. Porque cuántas veces en mi vida yo me propuse y me juré, y juré a mi familia, y juré a mis hijos y a mi marido, y a mí misma, sobre todo a mí misma, ¿no? Es que ya no voy a dejar de, o sea, ya no voy a beber, mañana ya, esta es la última borrachera y mañana empiezo, ¿no? Y así años y años y años. Yo estuve en activo desde los 16 años, que fue cuando empecé. Yo también vengo de una familia de alcohólicos, mi padre era alcohólico, y efectivamente lo que ha comentado el doctor Rubio de esa angustia que yo sentía cuando llegaba la noche y yo pensaba, ¿y cómo va a llegar hoy, no? ¿Qué va a pasar hoy? ¿En qué situación va a llegar? ¿Qué va a haber en casa, ¿no? Cuando él llegue? Mi madre, pues una enferma también, neurótica, en cuanto se acercaba la hora, pues empezaba a poner, y entonces toda la casa era angustia, ¿no? Y yo crecí con toda esa angustia, con una personalidad que yo creo que es no sé, es un poco, pues, característica, ¿no? del alcohólico. Yo era muy tímida, yo era muy insegura, muy poca confianza en mí, me sentía muy sola, y a mí el alcohol lo que me hizo pues fue salir de todo eso, ¿no? De eso, y yo quería ser extrovertida, yo quería destacar, no ser transparente, ¿no? Como yo era en mi casa. Y cuando probé el alcohol dije, pues esto es una maravilla. Si es que con el alcohol todos me ven, yo puedo hablar con todo el mundo, podía hablar en inglés, en francés, en lo que fuera, y si la regaba, como decimos en México, o la cagaba, no pasaba nada, ¿no? O sea, y eso fue lo que me dio el alcohol. O sea, pues, que es destacar, no ser transparente. Y bueno, al principio pues lo pasé muy bien, lo disfruté mucho, pero poco a poco fue siendo más necesidad, y yo me volví una verdadera esclava del alcohol. O sea, yo recuerdo que me despertaba y lo primero que pensaba, lo primero que me venía a la mente era a ver cómo hago hoy para beber, y planificaba las horas, en este momento voy a decir tal. O sea, yo gastaba un montón de energía en buscar esos momentos para beber, ¿no? Y que no se notara. O sea, que según yo no se notara, porque luego, claro, mi marido me decía, yo creo que ya te has pasado. Y yo decía, pero si yo estoy perfecta, porque no ves que estoy fenomenal. O sea, yo nunca me daba cuenta que me había pasado, ¿no? Que había pasado esa línea y que perdía el control totalmente. Y eso es lo que pasa, ¿no? Que pierdes el control absoluto de ti, de tu persona, de tu voluntad, de la capacidad de absolutamente todo. Yo hice, pues como muchos de mis compañeros, muchas barbaridades porque no era consciente. O
O sea, yo no tenía esa conciencia de que yo tenía un problema. Es que yo estaba segura de que yo lo podía controlar. Yo decía, es que yo no quiero dejar de beber, pero si mañana quiero, mañana lo dejo. Y en alguna ocasión, bueno, conforme va pasando el tiempo, porque esto es una enfermedad progresiva e incurable, yo veía que cada vez iba perdiendo más y más y más el control. Yo la única vez que dejé de beber fue cuando me embaracé de mi primer hijo, porque no sé qué pasó, no sé, ustedes son médicos y me dieron unas náuseas, o sea, no podía aguantar ni siquiera el olor ni un anuncio de cerveza en la televisión, porque me daban unas náuseas, y esa fue la única vez que dejé de beber. Pero en cuanto nació mi hijo, yo seguí, ¿no? Y bueno, pues al final pasas por mucho sufrimiento, por una incapacidad de controlar absolutamente nada. Vivía presa en ese deseo de buscar el alcohol, y finalmente nosotros llamamos, hay fondos que pueden llegar antes o después, fondos que pueden ser de muchos tipos. Hay a quienes no tiene que tocar un fondo. En mi caso yo sí toqué un fondo ya al final de toda esta vida de alcoholismo, que fue uno de mis hijos. El mayor de ellos me dijo que era yo una borracha, ¿no? Y en sus ojos había esa expresión de sus ojos, que jamás voy a olvidar. Había un montón de sentimientos encontrados, ¿no? Y había de todo, había vergüenza, había lástima, había rabia, había tristeza, había muchas cosas, ¿no? Y en esos ojos, en esa mirada, yo fue cuando dije, aquí hay algo que no es, ya sabía que no estaba haciendo bien, pero fue en ese momento cuando algo en mi cabeza dijo, un switch, clic, y se me encendió un foquito, ese sano juicio que decimos no tener, dijo, creo que tienes que pedir ayuda, ¿no? Creo que es el momento, después de 30 y tantos años bebiendo, que tú no puedes hacerlo sola, ¿no? Y que es lo que ha dicho ese primer paso, que es tan difícil y tan importante, ¿no? Porque es cuando todo ese orgullo que yo tenía, ese ego, que yo no digo que el ego sea malo, el ego es bueno, porque al final todos tenemos que tener ego, pero mi enfermedad me hacía estar hiper aumentado, ¿no? Y eso a su vez me hacía ver una realidad. Es que eso es fundamental. O sea, yo vivía una realidad que no era esa realidad. Yo vivía una realidad que yo me creaba, ¿no? Y si alguien me veía por cualquier circunstancia, yo decía, es que se me está mirando porque está... Y entonces unas películas terribles, ¿no? Yo afortunadamente no perdí a mis hijos, no perdí el trabajo, no perdí mi familia, no perdí mi casa, no llegué a perder eso, ¿no? Yo perdí lo más grande, que era pues esa confianza y esa dignidad de ser una persona que viviera, yo ya no digo feliz, ¿no? Serena. O sea, yo no sabía, en toda mi vida no supe lo que era la serenidad y la paz. Hasta que ese clic me hizo decir, tú no puedes sola y necesitas ayuda. Y el entender que yo no podía sola y que necesitaba una ayuda, esa es la derrota, que es tremendo, ¿no? Porque a una persona que es tan orgullosa, que piensa que todo lo que yo hacía era lo perfecto, era lo que había que hacer, que los demás no tenían ni puta idea de nada, sino era yo, decir, me tengo que derrotar porque sé que mi vida no puede seguir así, y la siguiente sería suicidarme, pues busqué igual, llamé a Alcohólicos Anónimos, me presenté en una reunión que además lo tenía a 5 minutos, que estaba ahí, ¿no? a huevo.
Y llegué a esa primera reunión con toda la vergüenza, la incertidumbre de qué va a pasar, qué me van a decir. Y es verdad que yo iba con la idea de bueno, en este momento estoy fatal, no, o sea, me quiero morir, me había puesto una borrachera terrible el día anterior y iba con esa resaca emocional, ¿no? Y mi idea inicial era, yo quiero que me enseñen a beber, o sea, porque yo quiero seguir bebiendo, ¿no? Y quiero seguir comiéndome un chuletón con una copa de vino. Y bueno, seguramente que aquí me van a enseñar a beber, ¿no? Y efectivamente me hicieron ese paso 12 que nosotros llamamos, que es dar ese mensaje. Y entré a la reunión, a mi primera reunión. Cuando vi a todos los compañeros, que además en esa primera llegada de un compañero nuevo se le dedica la reunión, porque es el protagonista, ¿no? En ese momento es la persona que se va a quedar o no. Eso ya es algo que bueno, yo creo que tenemos mucha suerte los que nos hemos podido quedar. Y es así, ¿no? Como lo han dicho los compañeros, es llegar a tu sitio. O sea, ese fue mi sitio, ¿no? Cuando yo empecé a escuchar los testimonios, me sentía súper identificada y fue cuando yo me relajé y dije, estoy en el sitio que tengo que estar. O sea, esta gente me entiende, es que me están describiendo, es que están hablando de mi vida, ¿no? Y esa pertenencia que yo nunca había encontrado en ningún sitio y que por eso utilizaba el alcohol, pues es la primera señal de que estás en el sitio adecuado y que de ahí no me tengo que mover, ¿no? Y bueno, fue maravilloso, hablé, lloré, yo estaba fatal y a partir de ahí recuerdo las palabras de un compañero cuando salí y me dijeron, la primera reunión es importante, pero la segunda lo es más, porque si vuelves es que algo ha calado, ¿no? Y entonces yo dije, viene la excusa, viene la enfermedad y yo dije, no, es que yo creo que mañana no voy a poder venir porque claro, mis hijos me necesitan porque claro, yo tengo que cuidarlos y entonces ellos no saben y tal. Y hubo un compañero que me dijo, compañera, tus hijos lo que necesitan es una madre recuperada, no necesitan una madre enferma. Y dije, uff, pues sí, tienen toda la razón. Entonces dije, mañana vuelvo. Y al día siguiente estaba ahí y al otro día estaba ahí. Y lo que hablaba el doctor Rubio, ¿no? Nosotros decimos 90 días, 90 reuniones. Son esos 3 meses que el organismo pues necesita para, pues, primero para desintoxicarse, luego para entender de qué estamos hablando. Al principio no entiendes nada, pero poco a poco, con la ayuda de todos los testimonios, el cariño y el amor que hay en los grupos y esa comprensión que te brindan siempre, es donde empieza a haber ese cambio de actos y actitudes, ¿no? A entender que yo tengo un problema, que yo sola no puedo y que tengo que confiar en algo que no soy yo, porque efectivamente yo lo único que hice fue cagarla una y otra vez y decir, bueno, pues yo lo suelto y lo dejo, ¿no? Y a partir de ahí yo lo que puedo decir de todas estas 24 horas, porque nosotros hablamos de solo por hoy, yo no sé lo que va a pasar mañana, yo solo sé estas 24 horas y si 24 horas son muchas, pues estas 12, ¿no? O sea, yo mañana no sé lo que va a pasar, pero solo por hoy no voy a beber. Y eso es clave, ¿no? Porque al final te va dando esas fuerzas para poder seguir adelante. Y cuando empiezas a hacer el programa, cuando tienes una madrina que te va acompañando a hacer el programa, es una maravilla. O sea, cuando yo hice ese cuarto paso, que es de esa introspección y ese análisis de por qué bebía, ¿no? O sea, a día de hoy yo sé que mi problema no es el alcohol. Mi
Mi problema soy yo, mi personalidad y todas esas pues, incapacidades de ver la vida como realmente es. Cuando yo analizo todo eso y me descubro tal cual y me veo, es como eso que te ves desde fuera y dices, o sea, todos estos años he vivido una vida que no era mía, ¿no? Cuando te das cuenta de eso, efectivamente es como dice el compañero, te quitas una mochila que traes cargando toda tu vida y dices, me siento liberada, me siento liberada. Y a partir de ahí empieza una vida completamente nueva, una serenidad absoluta que yo no había sentido nunca, y es esa confianza de que hay algo superior a ti que efectivamente te va a dar las pautas y el sano juicio para ver las cosas como realmente tienes que verlas, ¿no? Y disfrutar de ese momento y de muchas cosas que te brinda la recuperación, ¿no? O sea, es un renacer. Yo a veces pienso que para mí es más importante el día en que dejé de beber que el día en que nací, ¿no? Porque es así, o sea, yo volví a nacer y además cada día me doy cuenta de más cosas porque vas poco a poco progresando. Este es un programa de acción, no puedes dejarlo, o sea, tienes que estar siempre en acción y siempre pues buscando cosas que te ayuden a sentirte pues más en paz contigo misma, sobre todo a quererte. Yo estoy segura que bebía porque no me quería y lo que quería era destruirme, ¿no? Cada vez te vas queriendo más y eso te hace ver las cosas de otra manera totalmente distinta. Yo estoy muy, muy agradecida con el programa, con las reuniones con los compañeros, con mi madrina, porque realmente es una nueva manera de vivir. Y pasar el mensaje y hacer un servicio de este tipo y decirlo y reconocerlo y seguir derrotándome cada día, siendo humilde y siendo honesta, es lo que a mí me permite, pues eso, tener la esperanza de que esto es de que tengo mucha suerte y de que esto es mi camino, mi sitio y que de aquí no me muevo, ¿no? Y pues nada más, eso. Bueno, pues al principio de la recuperación pues tienes todavía esa obsesión por el alcohol, pero luego por cada 24 horas que van pasando, ¿no? Y según vas cultivando y practicando el programa de recuperación, vas haciendo uso de las herramientas espirituales que nos ofrece el programa y llega un momento en que esa obsesión pues desaparece. Entonces en ese momento yo disfruto, soy capaz de disfrutar, tengo la capacidad de elegir de beber, entre beber o no beber, y además disfruto sin beber, es decir... Sí, pero Antonio, no te vayas por lo que dice ella es reunir la familia el día 25 de diciembre. ¿Ponéis ahí una buena botella de cava delante de ti? ¿La ponéis? Sí. Bueno. Sí, se pone la botella de cava, se pone toda mi familia bebe vino y se hace una vida normal. ¿Y tú brindas también con agua? Yo brindo con agua, con Coca-Cola, con un refresco, con lo que yo pido. Pero ahora no lo paso mal, ahora no me influye. Yo ya no me puedo creer la mentira de que puedo beber como los demás. Es decir, yo no me puedo creer la mentira de que, bueno, si me tomo esta copita de cava por ser 25 de diciembre o media, no me va a pasar nada. Yo lo tengo muy claro, la solución es no beber, es la abstinencia total. Por lo tanto, no puedo beber. Entonces sé que no puedo beber porque soy alérgico y disfruto. Tú que estás recién casado, ¿no? Sí, el recién casado. Yo al principio me gustan mucho las barbacoas, ¿no? Me hacía esa pregunta de cómo voy a Navidad a casa de esos 24 primos, de no sé cuántos tíos, no sé qué, todos mamaos y yo no. Me parece fatal y horroroso, ¿no? Al principio mis compañeros dicen, no vas. ¿Cómo? No vayas. Que te matas.
¿no? No vayas. Tampoco es tan importante. ¿Qué es más importante? ¿No? Tu sobriedad. Si tú estás borracho, probablemente la familia cada vez menos, pero si estás sobrio, probablemente tengas más posibilidades, ¿no? Pero no vayas. Luego, con el tiempo, obviamente uno se va trabajando el programa, asistiendo a reuniones, etcétera, día a día, pues uno pues va adquiriendo, pues es lo que ha dicho, esas ciertas herramientas que uno va adquiriendo, incorporando. Pero hay una serie de sugerencias que es como 1 hora de entrada y una hora de salida. ¿Cuánto tiempo vas a ir? 2 horas. Lo cumples. Entre las 3 me voy a las 5. Oye, vete con alguien de confianza que sepa por lo que estás pasando. Yo la primera boda que fui con una compañera. A día de hoy, mi esposa, ¿no? Y yo me he casado sirviendo barra libre y yo no veía. Una mesa al lado nuestro de compañeros de la fraternidad también hay. Pero la obsesión se va. Si se trabaja el programa, ¿no? Se siguen las sugerencias, se es honesto. Vale, a mí eso, las barbacoas me encantaban también. Y estuve en una barbacoa, al principio llevaba 6 meses sobrio. Aún no tenía el padrino, ya estaba debilucho. Pero fui y lo pasé fatal. Horroroso. Diciendo que no, tal, todo el mundo preguntando de tal, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Tú no pintas nada. Aún no pintas nada. ¿Te queda claro entonces, sí? Más... bueno, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Personalmente me ha sorprendido mucho. Y nada, tenía una pregunta. ¿Se os ocurre algo o qué le diríais vosotros a una persona que tiene estos problemas y tiene todavía el problema este de orgullo que habéis comentado? ¿Qué le diríais para que rebajara ese orgullo y tuviera el impulso de pedir ayuda? Si se os ocurre, muchas gracias. A Carlos, ¿no? O Alberto. Alberto, venga, va, Alberto. ¿Cómo se quita esto? O sea, la pregunta es cómo bajarle el orgullo a esa persona que tú crees que tiene problemas, pero todavía es muy orgulloso para reconocerlo. Sí, o sea, darle, que si se os ocurre algo, de decirle para que le des impulso, o de no decirle lo que sea, es de ese impulso de rebajar el orgullo y poder pedir ayuda. Ajá. Porque la necesita. Ajá. Bueno, a lo mejor tenemos alguno posible, en esta sala o en muchas salas ha pasado, ¿no? Pues podemos que tengamos un familiar o un amigo o un vecino que sepamos que tiene problemas con la bebida, pero es que el tío a ver que le dice algo, ¿no? Porque es que es muy bravo, ¿no? Y como le diga yo algo acerca de la bebida, pues lo mismo se cabrea, se enfada y eso, ¿no? Es una reacción típica, ¿no? De no querer recuperarse, no quiere saber nada, ¿no? Él quiere todavía seguir luchando con su alcoholismo, ¿no? Yo recuerdo que mi mujer me dijo una tarjetita años antes de entrar en Alcohólicos Anónimos, ¿vale? Una tarjetita, no era Alcohólicos Anónimos, era otra esa, ¿no? Y me la dejó allí en la mesilla hasta con miedo. A ver, pero yo esa tarjeta nunca la tiré. La metí en el cajoncito, ¿no? Porque yo ya años antes, fíjate lo que te digo, años antes de entrar en Alcohólicos Anónimos, yo intuía que era muy posible que yo terminara en un sitio de estos. Yo en mi negocio, allí en Mercamadrid, que nos juntamos, pues allí mi misma estampa. He de comprar y estar tomando copas, ¿sabes? Pero claro, entrarle así sin conocerle ni nada, pues a veces un folletito, se lo he puesto en la furgonetita o en el buzón de alguna vecina, ¿sabes? Es como un primer mensaje, ¿vale? Es como abrirle la puerta, oye, no se puede disimular, alguien me está... Así que bueno. Es como una multa sin multa. Exactamente. De todas maneras, cuando seas médico, hay que ir por pasos. No sé si seas médico de atención primaria o especialista. Tu objetivo no es bajarle los humos a la persona que está allí, que a lo mejor tiene una adicción al alcohol o no. Tu objetivo es ayudarle. Él seguramente no va a ir porque vengo a que me diga usted soy alcohólico. No, seguramente irá por un problema. Entonces tienes que intentar llevarlo, si va por un problema de hígado, de hipertensión o de diabetes, pues tienes que ayudarle y hacerle ver que a lo mejor hay algún tipo de relación entre
sus hábitos, ¿no? Y propongo hábitos, el ejercicio, la dieta, el consumo de alcohol, el consumo de porros y su diabetes, su hipertensión o su... Y cuando él se da cuenta de que a lo mejor hay algún tipo de relación, eso te permite seguir avanzando, pero no podemos llegar a... Usted lo que pasa es que tiene un ego así de grande y necesita un ego reductor. Entonces, claro, se va a la consulta, se va justamente a la acera de enfrente donde puede usted denunciar a su médico y te denuncia, ¿sabes? O sea que, ¿no? Más preguntas que tenemos por ahí. Venga, ahí al fondo. Yo quería saber cómo saber cuando una persona es alcohólica. O sea, ¿cuál es el límite entre una persona que está muy bien y una alcohólica? Venga, Lucy, va, Lucy, que venga. A ver, lo acabas de decir, Lucy, ¿no? Dices, yo bebía muchísimo. Mira, yo vengo de una familia de alcohólicos. Yo sabía que yo tenía un problema, o sea, yo no lo intuía, yo lo sabía, pero no lo quería aceptar. Es que la aceptación es el primer paso, ¿no? O sea, aceptar que tienes un problema y eso cuesta mucho. Hay muchos tipos de alcohólicos, hay bebedores cíclicos, mal y que ya no. La diferencia conmigo es que yo no puedo parar. Pero Lucy, ¿cuántos años tienes? Yo, 19 años. 19. Cuando tú tenías 19 años, ¿cómo bebías? Porque ten en cuenta que ellos van a estar con compañeros que seguramente muy pocos habrán desarrollado la enfermedad, pueden estar abusando. Entonces, ¿cómo bebías tú con 19 años? Yo con 19 años bebía desde el jueves hasta el domingo. Me iba a las discotecas y me ponía hasta arriba. Yo jamás pensé que en ese momento que tenía un problema. Todos lo hacían. Todos te invitaban, te decían, oye, una copa. Es que era impensable que yo pudiera decir que no, porque estaba en un ambiente en el que todos bebían. Yo me movía en ese ambiente porque era el ambiente donde me gustaba porque había alcohol. No me iba con los deportistas, ¿no? Me iba con los que tenían. Y nunca tuve control. Nunca tuve control de, pues eso, perdía el control, pues me caía, bueno, hice muchas barbaridades, nunca tuve control. Y entonces no bebía todos los días, ¿no? Seguramente en aquella época no tenía dependencia por el alcohol. Continúo yo incluso trabajando con ellos a la vez, ¿no? Uno está en el 3, otro está en el 7º y el otro está en el 4, ¿no? Entonces, además están ahí de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, eso es un diario, ¿no? O sea, no voy yo de padrino como decir yo estoy aquí por encima de tú, no, o sea, yo les estoy ayudando como mejor puedo, les puedo servir de guía, pero si ellos supieran lo que me siguen ayudando a mí, ojo, Entonces, esto es de por vida, tenemos que seguir renovando, ¿vale? ¿Te sirve la respuesta? Lucy, venga. Cuando hablas de recaída, por un lado tienes la recaída física, pero también hay recaídas emocionales. Y esas recaídas son como, a veces hablamos de, no basta con tapar la botella, o sea, no es solo dejar de beber. Y esas recaídas emocionales te pueden llevar después a una recaída física, ¿no? Entonces, sí, es los 12 pasos, pero para mí el primer paso siempre tiene que estar ahí. O sea, yo siempre tengo que a veces volver una y otra vez a ese primer paso de yo no puedo controlar esta situación, yo tengo que ser humilde y tengo que derrotarme porque no puedo. Mi problema es que quiero controlar todo y yo no puedo controlar todo. Yo puedo controlar lo que es mío, pero yo no puedo controlar que llueva, ni que el presidente haga no sé qué, ni que me bajen los... O sea, eso no. Entonces, al final, yo ese primer paso, yo tengo que volver constantemente. Y eso, lo que dice el compañero, es un programa de acción todos los días, estar muy, muy atenta a todos esos pasos, ¿no? Y aplicarlos en todos y cada uno de los días de mi vida. ¿Satisfecha con la respuesta? Tu compañera quiere dar preguntar. Sí, no, un segundo, perdona.
por ejemplo, yo tengo un compañero que está en el 7.º paso, ¿vale? Un hijado, ¿vale? Y este compañero, pues bueno, pues empieza a abandonar, normalmente empiezas a abandonar la parte espiritual del programa. Es por donde normalmente vienen las recaídas, ¿vale? Porque físicamente estás bien, pero la parte espiritual, si no la trabajas, por ahí vienen las recaídas emocionales y a continuación viene la recaída de... Si ese compañero que yo estoy trabajando con él, o cualquier compañero, ¿vale? Está en el 7.º, 8.º y recae, pues tenemos que empezar a tratarlo, ¿no? Tenemos que ir a la salida de casilla, ¿vale? Porque algo no hemos hecho en el primer paso, ¿vale? Es como lo del parchís, si te comen... Y empieza. Que bueno, pues muchas gracias por la reunión, la verdad que es muy valiosa y muy interesante. Y yo quería preguntar, porque hablamos de introspección, de que al fin y al cabo es un poco una batalla contra ti mismo, ¿no? Entre comillas. Pero ¿qué papel tienen o qué papel creéis que deben de tener las personas del entorno en esta recuperación? Lucy, tú has vivido en una familia donde había mucho alcohol y también formas parte de otra familia donde también tú bebías. ¿Qué puedes decir? A ver, yo lo que decía, una persona alcohólica enferma a todo su alrededor, ¿no? O sea, yo sé que mis hijos, bueno, pues tienen su parte, mi marido tal. Es que no sé cómo explicarlo. Cada uno tiene que, o sea, yo soy responsable de mí. Muchas veces decimos, la principal persona eres tú, ¿no? Hay que ser egoístas en eso y tú te tienes que recuperar, porque en la medida en la que yo me recupero, y yo como mujer, no quiero ser ni feminista ni nada, pero es verdad que yo tengo mi marido y dos hijos varones, o sea, soy la única mujer en casa. Yo soy una parte, y no por soberbia ni por hacerme sentir indispensable ni nada, pero cuando yo estaba bebiendo, todo era un caos. En el momento en el que yo dejo de beber y empiezo a pensar en los demás, a ser menos egoísta, a querer complacer, a ver que no solo estoy yo, ¿no? Sino que están mis hijos, está mi marido, y cada uno tiene sus necesidades, y a no querer controlar todo, oye, él tiene esta necesidad de esto, tal. Y en la medida en la que yo me empiezo a encontrar mejor, el ambiente se va cambiando, pero automáticamente, porque yo voy entendiendo muchas cosas que antes no entendía, comportamientos que antes tenía iracundos y tal, que yo ahora pues ya digo, no merece la pena, ¿por qué me voy a poner? Y me voy, ese ego reductor, y me voy bajando, pues los demás lo van absorbiendo, es como una esponja. Entonces, pero Lucy, pero por ejemplo, ¿tu marido te ayudó en tu proceso de recuperación? ¿Pediste ayuda a tu marido? ¿Te acompañaba a las terapias aunque luego él se fuese a la noche? A mí él siempre me apoyó y siempre me decía, ¿hoy no vas a ir a tu reunión? Y yo porque muchas veces uno se boicotea, y ¿para qué voy a ir si yo estoy fenomenal? ¿Hoy no vas a ir a tu reunión? Y yo le decía, no, ¿por qué? ¿Por qué no te vas? Y yo decía, bueno, vale, sí, tienes razón, claro. Y me iba, siempre que había alguna historia, él siempre me apoyó. Por lo tanto, la familia tiene que apoyar el proceso de recuperación, porque no somos islas. No puede ser que mamá deja de beber y va por las tardes a un sitio donde se llaman AA, y que cuando venga no le preguntamos, hay que preguntar, mamá, ¿qué tal la reunión? ¿No? Sí, compartir y, cariño, ¿qué tal? O sea, involucrar. Hay que apoyar la recuperación. Si ellos se basan en un grupo unido que apoya la recuperación, ¿cómo no te vas a apoyar en tu familia? O sea, hay que apoyar la recuperación, ¿no? De hecho, muchas veces cuando seas doctora, a lo mejor vendrá el papá de un muchacho que está teniendo problemas con las sustancias, o la mujer o el marido y tendrás que saber qué decirle, ¿no? No le puedes decir, échele usted de casa, ¿no? Y que sufra, ¿no? Habrá que explicarle que esto es una enfermedad, como dicen ellos, habrá que explicarle que en esta enfermedad no se sale cantándole las 40, ni con el as de bastos, ni con el as de copas, ¿no? Entonces, bueno, hay que entender bien que... Pero la familia siempre tiene que estar ahí. Y luego cuando una mujer como Lucy está en tratamiento, como cuando seas doctora, si eres pediatra o ginecóloga,
hay que entender que a esa mujer, que a ese marido y que a esos hijos también le hace falta ayuda. Fíjate lo que te ha contado Lucy, ¿no? Como ella durante su adolescencia, ¿no?, odiaba, ¿no?, a su papá, que estaba pasado de copas, y entonces esas personas necesitan de nuestra ayuda como profesionales. Sabemos que en los hijos de personas con adicción al alcohol hay 4 veces más adicciones. Más del 60% de las mujeres casadas con personas que tienen adicción al alcohol están en tratamiento en salud mental por problemas de ansiedad o de depresión que no mejoran con antidepresivos. Un porcentaje muy elevado, en torno al 30% de los hijos de personas con adicción al alcohol tiene un diagnóstico de TDAH, trastorno por déficit. Es decir, que si buscamos una población de riesgo con la que invertir nuestro tiempo como profesionales, son ellos. O sea que es muy importante tu pregunta. Más aquí en el fondo tenemos ahí un varón que está ahí en segunda fila, que se está ocultando ahí, está escondiéndose. Venga, y sé que tienes una pregunta. No, la verdad es que... ¿Pasa palabra? Sí. Yo tengo otra pregunta. Venga. No. Adelante. Venga. Pero esta no hace falta que la contestéis porque a lo mejor es un poco personal, pero para los que para los que habían crecido con padres alcohólicos, ¿cómo caéis en eso que tanto odiabais ver cuando erais pequeños? Lucy. Magnífica pregunta, Lucy. magnífica pregunta. ¿No? Es muy complicado porque es algo que odiabas. Ellos no quieren caer. Cuando Lucy empieza a beber, ella no quería desarrollar esta enfermedad. Ella no quería acabar siendo una mujer dependiente del alcohol. Ella era una adolescente. ¿Qué le va a pasar a ella? Al revés. Ella sabía lo que era el alcoholismo porque lo había visto en su padre. Estoy protegida. Yo, aunque beba, a mí no me va a pasar nada porque yo ya sé lo que es esto. Es lo que pasa durante la adolescencia, nos creemos invulnerables, ¿no? Entonces hay 2 prototipos de hijos, ¿no? Los que piensan que a ellos no le va a pasar nada, quizá Lucy, y los que piensan yo no voy a beber nunca, ¿no? Los que piensan que no van a beber nunca y lo consiguen, siguen teniendo también problemas. Antes hablaba Lucy de la neurosis de su madre. El adolescente que se cría en un ambiente donde sabe que no puede beber nunca porque no quiere acabar como su padre, desarrolla otros conflictos y otros problemas que también necesitan ayuda. Por lo tanto, ella empieza a beber como tú bebes de vez en cuando, sí, exactamente, pues algún día es posible, ojalá que no, ¿no? Pero en general nadie empieza a beber porque quiere acabar teniendo una dependencia por el alcohol. Esto no se planea. Claro. No, y al final, yo lo que he dicho, ¿no? O sea, te genera mucha angustia, te genera muchos problemas, pero es que yo el alcohol para mí era una herramienta para poder solucionar todos esos problemas. Yo sabía que mi padre bebía y que tal, pero yo tenía mis problemas en esa conmiseración de pobrecita de mí. Es que claro, mira lo que me ha pasado, me ha tocado vivir en esta familia, ¿no? Me ha tocado esta familia de alcohólicos de tal, no sé qué, una madre tal, pobrecita de mí, y lo único que me lo quitaba pues era el alcohol, y al final caes en ese mismo círculo vicioso, ¿no? Y al final pues es darte cuenta. Cuando yo entendí que mi padre era también un enfermo, es cuando yo le perdoné, ¿no? Dije, es que claro, o sea, yo lo juzgaba y lo tal, pero ahora yo estoy en la misma situación y le entiendo que no era porque él quisiera, es que no podía dejar de hacerlo, ¿no? O sea, tenía esa incapacidad. Entonces, cuando yo entro en recuperación y entiendo eso, pues también me doy cuenta de que él era otro enfermo, y entonces para mí ya viene el perdón, que menos mal. Que para mí ha sido... La última pregunta antes de irnos, son las 7, la última pregunta, venga. Valiente. Los que habéis tenido familiares alcohólicos, cuando vosotros habéis visto ya vuestro problema, ¿les habéis ayudado a ellos? ¿Les habéis dicho, oye, paso por lo mismo que tú, quiero ayudarte?
¿O ellos no habéis sabido cómo decirle esto para trabajar ellos? Te has quedado con lo del ego, ¿eh? Sí, pues naturalmente que sí, no puede ser de ninguna otra manera, claro. Yo tengo experiencia personal, ¿vale? Y así ha sido. Fíjate, yo entré en AA y al mes recaí, ¿vale? Y mi hermano sabía que había ido yo a Alcohólicos Anónimos. Y cuando fui al bar y me fui a pedir un cubata, mi hermano, que era también alcohólico, ¿qué haces? Digo, no pasa nada. Joder, si estaba muy bien, él siéndolo, ¿vale? Yo conseguí a los 2 meses, por la gracia, de volver a Alcohólicos Anónimos hasta la fecha, ¿vale? Él continuó bebiendo, continuó con su alcoholismo, le llevé a un grupo, al siguiente día quedamos para ir al grupo, dice que tenía que ver al Madrid, no quiso ir a los grupos, no quiso ayuda y son de esas personas que no terminan siendo honestas consigo mismo y don alcohol se lo llevó. El alcohol al final pues te lleva pues al cementerio, a la cárcel o a las puertas de Alcohólicos Anónimos. Oye, pues claro que tienes que ayudarle, ¿cómo no vas a ayudarle? Le das todo, claro.